Bueno, bienvenidos a todos a un vídeo más de la guía desde cero hasta pro. Y en este vídeo vamos a hablar de pets, compañeros y SPT compañero. En el tema de los pets, bueno, no puedo enseñar tampoco todos, porque yo no los tengo todos. Pero bueno, mencionaré los que no tenga y los puedes encontrar en la wiki, ¿vale? Estará en los comentarios el link a la wiki y si no lo tienen en game aquí abajo, pulsando en el botón de la wiki abajo a la derecha. Y bueno, vamos a empezar con los pets. Para, para también que no perdáis mucho el tiempo buscando o el dinero pagando muy caro, habrá algunas opciones más baratas de algunos pets que hagan casi lo mismo, pero también intentaré mencionar siempre la mejor opción, ¿vale? Vamos a empezar por el leveo. Nosotros, pues, por hacer la misión ya tendremos el Baby Sky Dragon, que está aquí, ¿vale? Y este nos da un bufo de Champion Experience, que está muy bien, Attack Power y otra vez Attack Power, porque uno es PvE y otro es base. Para Champion Experience, esta opción es la más barata, ¿vale? Este pet nos lo dan, 7% está muy bien de Champion Experience, pero si queremos lo más óptimo, o sea, el que mejor nos vaya a bufar para subir de nivel, tenemos el Wisdom, ¿vale? Yo aquí no lo tengo abierto, no lo voy a abrir en este personaje. Pero el Wisdom, si no me equivoco, da 15%, o 10 o 15, yo creo que es 15. Habría que mirar en la wiki, ahora mismo no me lo sé de memoria, pero da más, ¿vale? Pero bueno, que no lo veo como algo que haga falta, simplemente que lo más óptimo sería esto, ¿vale? Para otra circunstancia muy concreta, tenemos el Sátiro, que es este pet de aquí. A ver si le puedo pinchar. Este pet nos sirve para torres, concretamente, ¿vale? En la torre que se hace con la familia, pues salen unos círculos. Y si nosotros tenemos esta habilidad que nos da el pet si la activamos, pues básicamente nos da un bufo que durante 3 segunditos los círculos, aunque estemos en medio del círculo y nos caiga en la cabeza, no nos hace daño, ¿vale? Simplemente somos inmunes a esos círculos. Para torre es muy cómodo, aparte da un bufo que da daño en torre y defensa en torre. Pero fuera de eso, pues el pet no sirve para mucho más. Otro muy situacional sería el Mosclop, que también nos lo dan en la misión. Y este pet no nos va a dar tampoco muchísimo daño a nosotros, da un poquito de Champion Experience, que sin más es bastante residual. Pero lo interesante de este pet es que da un bufo en área a todos los miembros que estén cerca, que lo que nos dará será 15% Attack Power, ¿vale? Entonces si a lo mejor tenemos un rol mucho más de soporte en un raid concretamente, pues a lo mejor nos interesaría llevar este Mossblock para buffar siempre a la gente. O sea, en vez de nosotros recibir un buff de daño muy potente, lo que hacemos es darlo, ¿vale? El Mossclop, como vemos, carga antes de que se nos vaya el buffo, así que podemos tenerlo permanentemente. Y que para soportear está muy bien. Otra cosa curiosa para un poco soportear, aunque no se usa mucho, pero bueno, yo lo menciono para que todo el mundo lo sepa, es la Kodama, que salía en un pack de Orco. Y esta habilidad lo que hace es que a los aliados que están en 5 campos, pues les cura, ¿vale? En vez de dar daño, pues les cura. Voy a tirarlo aquí. Uy, no saltó el bufo, pero bueno. Es que no es un bufo, perdón. Es simplemente un tick de cura. Perdón, no es un bufo, sino que directamente les cura 12% de HP y 8% de MP. No sé si me curé, la verdad no me fijé si yo me curé. Pero sí, bueno, es otro pet de support. Muy de nicho. Pero ahí está, para que lo sepan. Luego, para pets más de daño. Para el lado de Hell, y creo que incluso fuera de Hell también, lo más recomendable sería el Serafín o la Lunastra, que si no me equivoco, el bufo a nivel de daño es básicamente lo mismo. 5 de Damage Cost, 5 Attack Power, eso sería en PvE, y luego dentro de Hell, pues otro 5% de Damage Cost. La diferencia entre esto sería que el Serafín te da aparte un 2% de doble Rightbox Chance, que no es el más alto, pero bueno, ahí está. Y la Lunastra, no estoy muy seguro de lo que da, pero lo interesante de la Lunastra es que tiene una habilidad que junta, ¿vale? O sea, la Lunastra sería un poco como la Otter, que también tiene esa habilidad de poder juntar, pero en este caso sería un poco
un poco peor, creo que juntar es un poquito menos el campo que tiene, pero bueno, comparado a la Alpha Otter, ¿vale? Porque también hay una Otter pequeña que junta menos incluso. Pero la única diferencia sería a nivel de bufo que uno da doble Rightbox Chance, que es el Serafín, y el otro, si no me equivoco, es Gold Gain, ¿vale? Ganancia de oro. Esos serían los dos mejores que hay a nivel de daño puro, en plan que me dé daño por stats. Pero para Gel hay alguna otra opción, como por ejemplo sería el Koala, ¿vale? Vamos a poner aquí los buffos para compararlos. El bufo del Koala es un poco peor a nivel de daño plano, porque intercambiaríamos 5 de damage cost por 5 de attack power a nivel de Gel. Esto estamos hablando de Gel ahora mismo. Pero ganamos 5 de Resist Drain, más luego otros 5 de Resist Drain cuando usemos la habilidad, ¿vale? O sea, nos daría un total de 10 hasta 10 de Resist Drain, pero un poco menos de daño como tal plano. O sea que si fuésemos con una build más de daño puro, orientado a críticos y demás, sería mejor tener un Serafín o una Lunastra, pero a nivel de bajar Resi sería mejor el Koala, ¿vale? Porque aunque perdamos un poquito de daño, pues esos 10 de Resi Train pueden darnos mucho más daño. Luego tenemos otro pet muy situacional, que sería este del pack de Digimon, que es el Belsemon. No sé si está bien dicho, pero así como yo lo leo. Y este nos da 25% de ganancia de oro y un double drop chance de 4%, que sería pues cuando nos dropea un bicho, un objeto, tenemos un chance de que nos dé el doble, ¿vale? En vez de una pluma, pues que nos dé dos. A nivel de ganancia de oro, es mejor el Mimic, ¿vale? Por 5% solamente. Yo realmente, si tú quieres farmear y sacar lo más óptimo de oro y drop, yo llevaría el Belsemon, ¿vale? Porque intercambiar 5% de solamente oro por otro 4% de que te vuelva a dropear cualquier cosa que te tiren, pues yo preferiría llevar el Belsemon, ¿vale? Otro pet situacional, pues únicamente casi para el TS Gel, o sea, no el Right Gel, sino el TS de Gel, o para tanquear en Right Gel, son las únicas dos opciones donde este pet va a ser viable. Tenemos el Leo, ¿vale? El Leo nos da un bufo defensivo totalmente, o sea, nos da 10% de defensa y un 10% de anti-efecto de nivel 5. ¿Por qué querría yo un pet defensivo en el TS Hell? Porque aunque pegue muy duro, yo ya tengo una armadura que aguanto mucho. Pues porque tiene una habilidad que es un taunt, ¿vale? Para los que hayan jugado al LoL, entenderán que es un taunt. Si no, un taunt es como que tú pegas un grito, por así decir, y todos los bichos que estén alrededor del Leo van hacia él. O sea, todos le tarjetean a él y todos van a atacarle a él. Entonces te libera a ti como el seguimiento de los bichos, ¿vale? Imagínate que a ti te pueden seguir en total 50 bichos. Entre tú y los pets te siguen 50 bichos. Pues yo meto el Leo en mitad de esos 50 bichos, tiro la habilidad y esos 50 bichos ahora van a por el Leo. Entonces yo vuelvo a poder pillar bichos, ¿vale? Porque a lo mejor antes estaba en el límite y ya por mucho que pasase por delante de otros bichos, no me seguían. Pero yo al tirar el Leo y que todos vayan a por el Leo, pues a mí no me sigue nadie, entonces vuelven a seguirme a mí. Entonces es interesante en TCG porque te permite pillar más bichos por cada lure, ¿vale? Simplemente es para eso, para poder pillar más bichos en cada lure. Obviamente pierdes un poco de daño comparado a otros pets, pero es muy interesante esta función de poder pillar más bichos por lure. Y luego el último pet así, bastante situacional, que puede ser útil, es el Bellion, ¿vale? De los que yo tengo. Es el Bellion, porque el Bellion nos da un bufo que nos da un poco de daño, un poco de Resist Drain en Hell y 10% de Champion Experience, que es un poco mejor que el que nos da la misión, pero un poco peor que el mejor de todos, que es el Wisdom. Pero, por esto, es del pack de solo leveling. Pero nos da una habilidad interesante, porque tiene un 70% de chance de meter un debuffo que es de nivel 5, o sea que a la mayoría de bosses que no sean de Hell les entra y le baja un 30% de la defensa. Si incluso lo metiésemos en Hell, pues tendríamos otros 5 de Resist Drain. Pero bueno, en Hell la mayoría de bosses tienen resistencia de buff de nivel 5 y casi nunca va a entrar. Pero para fuera de Hell puede ser interesante que alguien lleve este bicho, porque tiene un 70%, que es bastante alto, de meter
este debuff. Luego, otros pets que pueden ser interesantes. Hay algunos pets de evento que se evolucionan, o sea, que van evolucionando, como son el Loving Seraphim o el Chick Norris, que tienen un buff de daño un poquito inferior al Seraphim y demás. Creo que es igual o casi igual al del Koala que vimos antes, pero luego te dan a ti, no lo tiene que ser el pet, sino te dan a ti una oportunidad hasta un 4% creo que es de chance de meter un debuff que baja resi a un elemento, ¿vale? Baja 5 a PvE normal y otros 10, si no me equivoco, en gel. Entonces podría bajar en gel hasta un 15 de resi de un elemento concreto, por ejemplo, el Loving Seraphim baja a fuego y el Chick Norris baja a luz, si no me equivoco. Y también puede ser interesante porque no tiene que hacerlo el pet, sino que el daño, como que hagas tú tienes el chance, es como un poder de runa, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Y el daño que perdemos tampoco es tanto. Esos son pets así interesantes que podemos tener. Y luego ya, el último pet que quiero mencionar, que se me olvidó, sería la ardilla de la fortuna, ¿vale? Que este pet nos lo dan con la misión de Jennifer, con las moneditas que vamos consiguiendo con las misiones de Jennifer. Y este sería el pet que más nos daría Raidbox Chance, ¿vale? De que no tenga otra caja de Raid. Porque el Loving Seraphim era 2% y este es un 5%. Así que este sería el que mejor podríamos llevar en Raids de ir a doble caja con el Greedy, con la ardilla, con el título, con el traje. Ese sería el más óptimo para Double Box. Da menos ataque, o sea, por ejemplo, tenemos un raid donde nos interesa tener más ataque, a lo mejor nos piden que llevemos el Seraphim porque cambiamos un 3% doble box por más attack power y más damage cost. Mentira, menos attack power, pero más damage cost, que al final nos da más daño. Eso sería en cuanto a los pets, ¿vale? Ahora vamos a hablar de los compañeros. Y para hablar de los compañeros, prefiero salir aquí fuera, porque tenemos un NPC que nos da casi todos los compañeros más OP que hay, ¿vale? Aquí tenemos tres de ellos, uno que es de larga distancia, que es la Senna, uno que es de melee, que es la Fernum, y otro que es de magia, que es la Erenia, ¿vale? ¿Son estos tres 100% los mejores compañeros que hay? Sí y no, porque excepto en melee, en los demás sí, pero en melee también está la opción del Belial, ¿vale? El Belial se consigue aquí abajo, como se consigue con monedas de Belial, se consigue en el NPC de los Legendary Treasure, que es el Legendary Hunter este. Aquí tú te puedes craftear el Belial, que sería el otro de melee, ¿vale? Voy a ponerlos aquí para que vean que es lo de melee. Y entonces estos serían como los mejores, especialmente cambian en gel, que nos dan un poquito más de daño plano en gel, pero también nos dan mejores stats, ¿vale? La diferencia entre la Fernum y el Belial sería que la Fernum es para cosas de daño crítico, o sea, nos da un buffo específicamente para aumentar el daño crítico, lo tengo aquí de hecho, lo voy a enseñar. Y el Belial, pues nos da más energías y daño plano, ¿vale? O sea, no hay tanto daño crítico, pero hay más energías. Aparte da un buffo, el Belial, que no solamente para ti, sino que para el grupo entero, cosa que no tiene ninguno de estos compañeros que dé un buffo para los demás, que les da energías, ¿vale? Es muy concreto para energías, entonces es un poco más elemental. ¿Qué opciones tenemos? Porque estos compañeros son muy caros, ¿vale? O sea, son 4 o 5 monedas de Belial, no me fijé ahora, que las monedas de Belial ahora mismo están a unos 3, 4, 5 billones cada una, un poco depende del momento, y los otros valen directamente 6 billones en oro puro y 9.999 Battle Medals, que más o menos están a 900 o un cacao unidad, van subiendo y bajando. Entonces estamos hablando de un compañero que vale 16 billones, ¿vale? ¿Qué opciones tengo si no tengo esta cantidad de dinero? Pues mira, para las cenas, la opción un poquito inferior sería la leona, ¿vale? Que no vale tanto, sale en ruleta, se pueden encontrar más fácil. Para la Fernum, la opción sería el Death Lancer, ¿vale? Es como el lander del lot de toda la vida, pues es ese pet. Que sería lo mismo, básicamente el buff es prácticamente lo mismo, pero un poquito inferior. Especialmente en gel, estos cambios se notan más en gel. Fuera de gel son muy parecidos. Y para la Erenia sería el Wintry o la Petal, pero más bien el Wintry, ¿vale? Sería
la opción inferior. Y luego, hablando de experiencia, porque claro, estos pets dan daño, pero para experiencia, también enseñé en otro vídeo, pues tendríamos específicamente el Chief Tator, ¿vale? El Tator nos da un bufo de experiencia aquí de 10% de Champion Experience, o sea, es el que más experiencia da. Un poco de daño en estos 7 que a día de hoy no se usa, porque antes cuando salió era el acto más alto que había, entonces pues tirabas ese daño. Y 10% de daño reducido en PvP, o sea que ni siquiera lo aprovecharás en PvE. Pero es el que da más experiencia. Este compañero es de melee, ¿vale? Y luego tenemos la Ishtar y el Menelao, que aquí tengo yo el Menelao, que serían los dos pets de torre. Se consiguen en NPC de torre y se canjean por Brass Coins, ¿vale? Las Brass Coins son estas de aquí, que se consiguen haciendo torre. No sé exactamente cuánto valen, pero te dan 20% de daño en la torre y un 5% a melee Menelao y un 5% a magia, si no me equivoco, a Ishtar. Si no me equivoco, a lo mejor estoy yo aquí olvidándome de uno, pero si no me equivoco, de larga distancia no hay un pet de torre. Diría, a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Pero si lo hay, pues también estará en el NPC, ¿vale? O sea, todo lo de torre está en ese NPC. Si vais allí, está todo. Fuera de eso, hay algunos otros compañeros, pero no voy ni a entrar en detalle de hablar de ellos porque si no, esto es un lío. Estos serían los mejores y las opciones directamente inferiores a cada uno. Y ahora vamos a hablar de las SPs de compañero, ¿vale? Voy a mencionar básicamente la mejor que hay de cada tipo de ataque y la que va inmediatamente debajo de esa, ¿vale? O sea, no voy a entrar en detalles locos de para cada situación esta y esta también está aquí y esta te puede curar. No, no, no. Voy a entrar en daño en lo más clave, ¿vale? Para las cenas, o sea, para larga distancia, o para la leona sería su igual, tenemos la Chloe, ¿vale? La Chloe se canjea en el mismo NPC que acabamos de ver, el Titus Strip, y esta sería la mejor SP para larga distancia, ¿vale? La inferior a esta sería la Lotus, que el bufo es inferior, pero sería la mejor SP de compañero después de la Chloe. Para melee, y específicamente si tú eres melee, la mejor SP de compañero sería el Shinobi, ¿vale? Porque nos da daño melee y daño plano a melee, luego el bufo y chance crítico. Sería lo mejor para melee únicamente. Y para lurear en TSG tendríamos el Amon, ¿vale? El Amon es un pet que junta, tiene 8 campos de juntar, si no me equivoco. A ver, estoy yo loco. 7 campos, perdón, no 8. Son 7 campos de juntar alrededor, que es mucho, mucho. 8 es el Warrior, ¿vale? Para hacer una idea, el Warrior tiene 8 campos de juntar, pues este tiene 7, o sea que no está nada lejos del Warrior. Y sería lo mejor que le puedes poner a un compañero de melee para juntar un lure, ¿vale? No vale tanto el Amon. Y la opción de Shinobi tampoco es cara, ¿vale? En plan, el Shinobi no es un pet de 15B del Titus Trip, ¿vale? Es un compañero de un evento y no vale tan caro. El equivalente a la Chloe en el NPC este sería la Perti, ¿vale? Pero la Perti no nos da daño como tal. Lo que da la Perti es una quemadura. Lo más especial es una quemadura que baja resist fuego, ¿vale? Baja 20 de resist fuego, si no me equivoco. Así que la opción de la Perti sería más bien para llevarla con un Belial, que nos da daño elemental, ir con Belial y Perti y bajar resist fuego. O sea, es muy específica para el fuego. Para lo demás, ahora mismo, cuando yo estoy grabando el vídeo, no hay compañeros que bajen específicamente a agua, ni a luz, ni a nada de eso. Tendríamos simplemente este. Y luego, para magia, lo mejor sería la Yuna, que tampoco es cara, no es otro compañero de caro. Solamente tendríamos ahí en esa categoría la Chloe. Y en este caso, otro similar sería la Ninfa, ¿vale? La Ninfa es un pelín peor a mi gusto que la Yuna, pero están muy parecidos, ¿vale? Yo prefiero la Yuna, pero vamos, que están ahí. No,
no están tan lejos como otros, como pueden ser desde la Chloe hasta la Lotus, ¿vale? Otra opción también sería el Orcani, que también nos da daño, y también da daño mágico y demás, pero bueno, es que las diferencias entre ellos son muy pequeñas, no es como que uno destaque concretamente por encima de otro, ¿vale? Bueno, interrumpo el vídeo para mencionar una cosa que se me olvidó comentar, que es la parte del equipamiento de un compañero, ¿vale? Obviamente el arma, pues por mucho que le pongamos, tampoco va a pegar una gran cosa, pero la armadura sí sería un poco más importante equipársela de la mejor manera, ¿vale? Tendríamos las opciones de simplemente coger el equipo que hacemos del 93, bueno, se compra el 85, pero lo pasa hasta el 93 en Volcán, en la sacerdotisa, pasarlo luego a equipo de compañero aquí en Teoman. Y también podemos encontrar, hay varios de hecho, estos libros, ¿vale? Con estos libros podemos craftear equipamiento de compañero que es mejor, ¿vale? Suele tener una habilidad normalmente y cada uno, depende de cuál sea, pues es distinta. En el caso de la larga distancia que yo tengo, tiene la probabilidad de vez en cuando salirle un buff que le cura y en el DML pues le da un parry, si no me equivoco, si tiene un 2% de que tenga un parry que dura 2 segunditos y bueno, tiene más defensas y demás. Entonces yo, el óptimo sería este, el de los libros que se compran. Te piden ciertos materiales de acto 6 si no me equivoco. Bueno, depende de cuál compres, pero hay unos cuantos. Y si no, pues bueno, la opción más barata sería ya comprar el del 85, pasarlo hasta el 93 y luego transformarlo a compañero, ¿vale? Que es con este NPC. Eso sería todo lo de compañeros y SPs de compañero. Si tenéis alguna duda, dejádmela en los comentarios. Por cierto, de experiencia, que yo sepa, no hay ninguna SP de compañero que te dé experiencia. Y luego hay otra categoría que sería la de bajada de cooldowns, que en ese caso tendríamos cosas como el pirata, que podríamos ponernos, que nos dan una bendy que nos baja el cooldown, y hay otros como la vulpina, si no me equivoco, y demás. Y después hay alguno que da algún debuff como el arcángel, que mete algún debuff interesante, pero es que no quise entrar mucho en detalle porque si alguien tiene esa pregunta concreta, que me la deje en los comentarios y la respondo de manera individual porque es que son cosas muy, muy concretas en las que no quiero entrar ahora porque a lo mejor confundo más a la gente, ¿vale? Yo me centraría en la parte de daño, que es la que ya mencioné, y bueno, si tienes alguna duda, repito, en los comentarios intentaré responder de manera individual y espero que os haya servido mucho este vídeo. Chao.